Sí. Dale, bueno. Ahí entonces, bueno, la unidad uno va a ser una unidad bastante simple. No sé si se llega a escuchar mal, me dicen, ¿está bien? Porque yo por ahí me alejo el micrófono sin querer y a veces se escucha mal. Así que si se está escuchando mal, me pegan el grito. Bueno, la materia, materiales, es una materia básica, como le había dicho en la clase pasada, y es una materia que pretende dar conocimiento a los chicos sobre los diferentes materiales que se usan para fabricar piezas que tienen que ver con un aspecto ingenieril, digamos, ¿no? Lo que son aceros, cerámicos, eh, plásticos, por decirlo, y pretende ver sus propiedades y la relación que existe entre las propiedades y su estructura molecular. Entonces, en un principio, a ver, vamos a tratar en ciencia de los materiales, como lo están leyendo, es un campo interdisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ver con muchos aspectos de la química, de la mecánica, tiene que ver un poco con termodinámica, a veces algo con físico-química, y tomando algunos conceptos muy básicos de las diferentes áreas, nosotros podemos más o menos interpretar cuál es el comportamiento, ya sea a nivel atómico, a nivel macroscópico y también a un nivel intermedio. Entonces, esto obviamente a veces a las personas les cuesta un poco, pero bueno, es la manera en que hay muchos chicos esperando, les vamos a poner a ser participantes. No sé cómo se pone para admitir a todos. Silenciar a todos, admitir todo. Entonces, por ahí a lo mejor lo que les cuesta quizás la materia es ver distintas cosas, pero bueno, tenemos un montón de clases, mucho tiempo, así que lo vamos a poder lograr. Lo que pretendía la materia al principio, digamos, para mostrar el conocimiento de los Profe, materiales. Sí, una pregunta. sí, sí. ¿Ah, este PDF está subido en el drive que mandaba en el grupo de WhatsApp? No, lo que yo mandé en el grupo en el Drive, por el mensaje de WhatsApp, es lo que yo di el año pasado. Le dije que se le iba a enviar y bueno, ahí le envié. Ahí en el Google Drive, ustedes van a tener los videos del año pasado. Yo ahora estoy grabando para que sea de este año, digamos, ¿está bien? Pero bueno, van a tener los videos del año pasado y de este año. Así que bueno, es eso nada más. Y estos Bueno, PowerPoint los va subiendo luego, ¿no? sí, a eso los voy a subir. Buenísimo, Pero no gracias. ahora, quizás mañana o pasado el sábado, siempre subo. Para los No, chicos del no, jueves yo claro, subo claro. el sábado. Bueno, Gracias. entonces ahí ustedes pueden ver que tenemos propiedades, tenemos procesamiento, composición y microestructura. Yo ahí le puse en el centro el rendimiento de un costo porque nosotros los industriales vemos materias como planificación, coste y presupuesto, entonces para condimentar algo la gráfica. Es una gráfica que sale en casi todos los libros de materiales. ¿Eh? Entonces, en la ciencia de los materiales importan las relaciones entre composición, microestructuras, propiedades de los materiales. En ingeniería de los materiales se enfoca el procesamiento de los materiales en productos. Además, el producto fabricado debe ser rentable, es decir, la empresa debe tener utilidades. Les comento la gran diferencia entre estas dos, es que a lo mejor Profe, ciencia con disculpe que lo diferencia. interrumpa. Hay varios alumnos que están en sala de espera, puede ser, están mandando en un grupo. Ah, sí, 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 a ver, admitir todo. Bueno, ahí está, ahí está. Entonces, la gran diferencia entre lo que es ciencia de los materiales e ingeniería de los materiales es el tema de eh, que uno está más enfocado en la producción y cómo se procesa. Eso es lo que nos interesa un poco más a nosotros. Bueno, ¿por qué se estudian los materiales? Primero porque vamos a ser ingenieros, vayamos a trabajar donde vayamos a trabajar, vamos a tener que trabajar con materiales, excepto en empresas de servicio, ¿no? Entonces,
siempre tenemos una materia prima que ingresa a un procesamiento y de ahí sale un producto. El producto puede ser semi-elaborado o de consumo máximo. ¿Cuál es la importancia de ustedes? Y bueno, el primero es cuando entran a trabajar en una fábrica y ya sea que hablen de hierros, de aceros, de fundiciones, hablen de metales, de plásticos, de cerámicos, de lo que fuese, ustedes por lo menos tengan un conocimiento básico. Sí, lo que se pretende es eso, ¿no? La materia no busca que ustedes salgan ingenieros en materiales, pues no es el motivo ni de la carrera ni de la materia, pero sí que tengan conocimiento. Entonces, cuando entren a trabajar, por ahí si entran en una autopartista y empiezan a hablar de aleaciones, ustedes sepan, ya sea aleaciones ligeras, aleaciones más pesadas, aleaciones de acero inoxidable, o lo que fuese, ustedes tengan ese conocimiento. Después, esta foto me gustó, se las puse para evidenciar que tenemos un producto y pueden utilizarse diferentes materiales para presentar este producto. Ya sea la lata, que es de aluminio, el tergopol para un vasito, el polietileno también para las dos botellas que tienen ahí, la tapita que puede ser un latón, esta que está acá, y la tapita esta de plástico puede ser polietileno de alta densidad. Bueno, entonces la materia, lo que vamos a ver, lo que va a ir durante el transcurso del año, es metales, cerámicos, polímeros y compuestos. Materiales avanzados no vemos, porque es un tema ya que implica mucho conocimiento de otras áreas, y ni en el programa ni en los libros aparecen, ¿no? Todo lo que sea nanotecnología, las cosas ya no. Pero para trabajar y tener el conocimiento básico nos sobra el conocimiento de esto, digamos. Para empezar a ver de qué se trata todo esto, yo les puedo hablar de diferentes materiales. Uno de los más conocidos es el cobre. Tiene su alta conductividad eléctrica y una buena formabilidad. Yo cuando digo buena formalidad, ustedes pueden ver la foto, está ahora, viéndose ahora. El cobre se puede deformar para tomar la forma que ustedes están viendo. Es algo muy complejo, no es fácil de fabricar. Este es un intercambiador de calor, ¿verdad? Es bastante complejo, pero bueno, el cobre, a diferencia de otros metales, tiene esta propiedad de poder deformarse y tomar estas diferentes formas, ¿no? Después tenemos otro que es el hierro colado gris. Cuando digo hierro, siempre ustedes entiendan hierro colado, que se trata de la fundición gris. Nosotros acá en la materia la vemos como fundición gris, pero en muchos libros también se menciona como hierro colado. Chicos, no se olviden por favor de poner su legajo, solamente legajo, ¿no? En el chat. En el chat ponen su legajo para la síntesis. ¿Qué ventaja tiene el hierro colado gris? Se puede fundir y también se puede mecanizar. El mecanizado, como el hierro es una fundición gris, tiene muchas partículas de grafito, lo cual lo hace más abrasivo a las herramientas de mecanizar. Entonces hay que mecanizarlo con cierta velocidad, cierta profundidad, a diferencia de los hierros, ¿no? Y a diferencia de los hierros o de los aceros, también el hierro colado gris o fundición gris tiene propiedades de amortiguamiento de todas las bancadas de los hornos, fresadoras, rectificadoras, de máquinas más o menos grandes. Van a ver que perdón, las bancadas son o donde se soporta la máquina son de hierro colado gris, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, parte de un motor con 4 bricks. Perdón, chicos, es mi bebé. Está trabajando, papá. Agarra el control. No vino la niñera y lo tengo a mi bebé acá. Bueno, ustedes ven esta parte de acá. Es una fundición que cuando vemos fundiciones vamos a ver lo que son los nollos que se ponen acá adentro para poder mecanizarlo. Chicos, ahí les voy a cortar un ratito. Esto se suele mecanizar primero con
con un desbaste fino, y después llevar a un rectificado casi a nivel espejo, porque entran los pistones y bueno, todo esto lo vemos acá en la materia, sí, pero procesos de fabricación de Profe, disculpe que lo vuelva a interrumpir. Siguen mandando sí. en el grupo de WhatsApp si lo puede agregar en la sala de espera. Hay A alumnos. ver, bueno, le pongo a admitir todo yo. Pongo a admitir. Ahí está. En mi internet no sé qué pasa hoy, pero ando muy lento. Bueno, acá vamos a ver hacia los aceros aliados. ¿Cuál es la particularidad de los aceros aliados? Que se endurecen y prácticamente que es la industria automotriz se maneja con aceros aliados, ¿no? Cuando veamos acero vamos a hacer mucho hincapié en el tratamiento térmico, es decir, cómo se puede cambiar las propiedades mecánicas con la aplicación de calentamiento y enfriamiento. Y bueno, es bastante lindo para mí, ¿no? No sé si le va a gustar a ustedes, pero siempre se usa un tratamiento térmico. Bueno, tienen muchísimas piezas, cómo se pueden mecanizar. Esta parte de acá, en algunas situaciones, vamos a ver más adelante que tiene un tratamiento superficial de fermentación para endurecerlo. Lo vamos a ver más adelante. Otro de los temas que vamos a ver también son vidrios, todo lo que son cerámicos. Tienen este componente principal que es el cuerpo de vidrio. Después tienen este componente que es un fundente que se utiliza para bajar la temperatura de fusión, digamos, de dióxido de silicio. Y este elemento sirve para darle otras propiedades. En diferencia de los otros, el vidrio es absolutamente transparente, tanto es un aislante térmico, un aislante. Esto, tanto aislante justo como térmico, llegan a verse muchas ventanas. Hoy en día deben tener dos vidrios y por dentro se permite una especie de vacío. Bueno, eso es bastante particular porque cumple con la función de aislante térmico y acústico. Por ejemplo, las ventanas de los aviones de gran porte, o sea, aviones que levantan 20, 30 toneladas, los vidrios, digamos, donde están los pilotos, suelen ir un vidrio que está en contacto con el exterior, un polímero que tiene partículas de oro muy, muy finitas, y del lado interno tienen otro vidrio. Entonces el vidrio que está fuera en contacto con la intemperie, que puede llegar a 80 bajo cero, para hacerlo visible se pasa corriente eléctrica continua a través del polímero, y este polímero levanta temperatura y hace que se cumpla esto de que no se empañe el vidrio. Bueno, el vidrio van a ver en todos lados. Refractarios, acá el dióxido de silicio tiene un menor porcentaje y tiene estos dos elementos que son para hacer ladrillos refractarios, o sea, hace rato hablamos de aislante acústico, aislante, y en este caso, como tenemos acá, vamos a ver aislante térmico. ¿Cuál es la principal función de un cerámico con respecto a los metales? Es que resiste fácilmente temperatura, ¿no? Y resiste la abrasión. Para las piedras de rectificado, por ejemplo, son piedras, compuestos cerámicos, que van desgastando finamente el hierro o el acero y llegan a la tolerancia que se pide el plan. Profe, disculpe, Sí. una pregunta. ¿De qué están hechos los refractarios? De estos tres componentes, básicamente, ¿no? De estos tres componentes. Dióxido de aluminio, óxido de magnesio y dióxido de silicio. Pero cuando veamos los materiales refractarios vas a ver que cambian las composiciones y cambian sus propiedades, y aparte tiene otros elementos que se adicionan a los refractarios. ¿Sí? ¿Cuáles son? Por ejemplo, vos tenés un horno de tratamiento térmico y las paredes están cubiertas con un refractario. Esto te sirve, digamos, para fundir o te sirve, digamos, para que el calor dentro del horno de tratamiento térmico no salga afuera y se mantenga adentro, para hacer justamente tratar térmicamente las piezas de acero.
Bueno, esto también te sirve para fundir ya sea el acero o fundiciones, ¿no? En esta foto que ustedes están viendo ahora. Esto también tiene que ver con los cerámicos, pero no es, digamos, un punto muy fuerte del programa, pero los otros libros, como creo que es el, el ASCII, en la última edición, se lo menciona la fibra óptica, ¿no? Y te da propiedades como un elevado índice de refracción y bajas pérdidas ópticas. O sea, el sílice en este caso, digamos, está prácticamente puro. ¿Eh? Eh, si tenemos un compuesto prácticamente puro, tiene propiedades y a veces con pequeñas porciones de contaminantes, por decirlo así, cambia abruptamente su propiedad. Ya no podemos ver fibras de vidrio. Después entramos con los plásticos. Yo a esto lo estoy mencionando rápidamente, después cuando llegue a la unidad lo estudiaremos más profundamente. ¿Está bien? Es más o menos para que sepan ustedes en esta clase introductoria de todos los temas que se ven, digamos. ¿Qué tienen que ver los polímeros? Y bueno, los polímeros tienen mucho que ver con los materiales porque casi todo está digamos, invadido por los plásticos, ¿no? En una casa o en un súper cuando uno va a comprar, todo lo que uno ve son plásticos, digamos, ¿no? ¿Cuál es la ventaja del polietileno para nosotros, para la parte ingenieril, digamos? Eh, Generalmente el polietileno en particular tiene distintas densidades. El menos denso, el más livianito, es muy, su estructura es muy aleatoria y deja pasar fácilmente la luz, lo cual la bolsita es transparente. A medida que el polietileno cristaliza en algunas zonas, se hace más opaco o más ceroso, como se podría observar. ¿Cuál es el que interesa a nosotros como ingenieros? El de alta densidad, ¿saben? Porque tiene mayor resistencia, tiene mayores propiedades mecánicas. Tienen ahí, bueno, todo el plástico que se pueden ver. Este es un compuesto, eso se les explicaba a los chicos de la clase pasada, el grupo epóxico, que es el que están viendo acá, este de acá. A ver, este de acá, el grupo epóxico. El grupo epóxico, si uno varía esta cadena carbonada, es decir, la R, si uno varía la R, puede actuar como pintura, como sellante, como adherente, o como material termoplástico, es decir, que no es termoplástico, termoestable, es decir, que a medida que aumente la temperatura, el plástico se endurece. Yo quisiera explicarme bien en esto, que este grupo químico que están viendo ustedes ahora va a depender básicamente de esto para tomar la forma de pintura, de sellante, de un pegamento o de lo que fuese. ¿Está bien? ¿Me entendieron hasta ahí? ¿Todos? Bueno, suponemos. Sí, profe. Sí, Sí, se entiende, bro. listo. Ahí tenemos agresivos, en el caso más común son los agresivos fenólicos. Todo lo que sea química de agresivo es bastante compleja porque trata mucho sobre las superficies, las energías superficiales y cómo interactúan a nivel, digamos, atómico entre un elemento distinto a otro. Eso no lo vemos y gracias a Dios porque es bastante complejo. Entonces pueden tener agresivos bastante fuertes y en algunos casos resistentes a la humedad. Todo lo que sea fenólico, ustedes, bueno, no tanto ustedes, pero si les preguntan a sus padres, quizás sus padres cuando eran pequeños tenían en la casa enchufes o llaves interruptoras de baquelita. ¿Eh? La baquelita es uno de los primeros plásticos que data de 1800, a finales de 1800, y consistía en un polímero que, bueno, al calentar la temperatura, reaccionaba internamente y adoptaba la forma en la que se le habían dado. ¿Sabes? Desde allí hasta la época, hasta ahora, han salido millones de compuestos, pero bueno. Después tenemos grafito y resina epóxica, y esto ya es parte de los materiales compuestos. Este material es de uso aeronáutico o aeroespacial. Generalmente las resinas va a contener, apoyar y proteger al grafito, que es una fibra. El grafito, uno puede decir, pues es quebradizo. Sí, es quebradizo, pero tiene una resistencia elevada si nosotros consideramos el bajo peso que tiene. ¿Está bien?
Incluso el grafito es mucho más resistente que el hierro, que el acero, si dividimos por su densidad. Entonces, en la industria aeronáutica o aeroespacial, a nosotros es de suma importancia el peso. Entonces, si un elemento que tenga mucho menos peso va a resistir más, bueno, entonces es muy atractivo. Por eso es la resistencia al peso. Ahí tienen una bicicleta, todo esto es grafito. En cuanto a los materiales compuestos, yo les adelanto que tienen la ventaja de que la mano de obra no puede ser, no es tan capacitada como para aquellas personas que van a trabajar con el acero o van a trabajar en mecanizado de pies. De un simple curso, un poco de entrenamiento, y ya están preparadas para trabajar con materiales compuestos. Es otra que piezas complejas que necesitan ya sea soldarse o remacharse con un acero, eso se puede hacer de una sola pieza con material compuesto. Después tienen el carburo de tungsteno con cobalto. Esto también es otro material compuesto que se usó mucho en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes habían descubierto lo que era villa, es decir, habían descubierto el carburo de tungsteno, que estaba contenido en cobalto, lo cual se utilizaba. Un segundo, chicos, que estoy recibiendo una llamada de mi señora. A ver cómo pongo pausa a esto. Ahí está. No, papá está trabajando. Bueno, pero el papi está trabajando ahora. Ya viene la mamá. ¿Ya va, papá? Hola, ¿me escuchan ahora? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe, se lo escuché bien. Como le decía, el carburo de tungsteno forma parte de lo que son herramientas para poder mecanizar o por el proceso de arranque de virutas, que lo van a ver el año que viene con Bassetti, es darle forma a través con un torno, una fresa o una máquina CNC a distintas piezas de acero, ¿no? En lo que es acero de herramientas, la empresa Sandvik tiene muchos avances tecnológicos, y es importante que ustedes sepan esto, es decir, qué es un carburo de tungsteno, cuáles son las herramientas que aparecieron, cómo es, por decirlo así, qué es un acero rápido, qué es una plaquita, cosa que cuando vayan a ver esta materia por lo menos hayan escuchado estas palabras, ¿no? Cosas que no les parezca tan extraño. Bueno, todos esos materiales entran dentro de una clasificación que se llama materiales compuestos de base metálica. Entonces es un material que incorpora otros materiales y juntos tienen una propiedad que es más resistente o que resiste más que cada uno por separado. Bueno, acá tienen muchísimas herramientas. Entonces estas herramientas nos sirven para mecanizar los aceros. Después pasamos a materiales avanzados o sus defectos superaleaciones, que básicamente son las aleaciones de níquel. Las aleaciones de níquel, por ejemplo, a diferencia del hierro, puede soportar elevadas temperaturas sin deformarse. El hierro, pasando los 800 grados, prácticamente con una pequeña carga se va deformando. Evidencia de esto es cuando ustedes ven en las películas que agarran una espada, la ponen en el fuego, la sacan del fuego y le pegan unos martillazos. Bueno, ahí el hierro a esa temperatura es demasiado blando. El níquel ni se entera. Y
materiales cerámicos, mucho mejor, digamos, ¿no? Pueden llegar hasta 2000 grados y no les pasa nada. Otra de los materiales avanzados que hay son las aleaciones de titanio. Las aleaciones de titanio resisten bastante bien lo que es corrosión. Otras aleaciones avanzadas también pueden ser las aleaciones de cromo, que también resisten bastante, pero en el caso del cromo generalmente se ve más como aliante que como material puro, ¿no? En el caso del níquel no, el níquel puede llegar a tener 50 o 75 o 82% de níquel y el resto puede ser cromo, hierro, vanadio. Esta foto de este avión se la puse porque, bueno, justamente es un avión ultra avanzado de quinta generación, en el cual la mayor parte de su fuselaje está hecho de material compuesto, grafito con resina epoxi o Kevlar con resina epoxi. Es decir, esto alcanza una velocidad tremenda, los esfuerzos a que están sometidas las alas, todas las estructuras grandes. Sin embargo, se prefirió el material compuesto que otro material. Nanomateriales no vemos, no nos da el tiempo de la materia, pero para que ustedes sepan las aplicaciones que tienen ahora los materiales. Que no nos quedemos con los materiales de un auto, de un avión, sino ya entran en un campo de la medicina, de cosas de la química, de óptica, conductores, semiconductores, en fin, abarcan todo, digamos, lo que es la aplicación de los nanomateriales. Pero, gracias a Dios, no lo vemos. Bueno, en conclusión, en esta clase cortita, yo me quiero quedar con esto, que es un campo interdisciplinario, donde vamos a ver propiedades mecánicas, propiedades metalúrgicas, propiedades químicas, físicas, termodinámicas, eléctricas, magnéticas, en fin. Eso es la ciencia de los materiales, ¿no? Y si le aplicamos procesamiento, cómo se procesan estos materiales, entramos en el campo de la ingeniería de materiales. Bueno, chicos, ahí yo voy a abrir la unidad 2. Me quedan un par de fotitos más. Estas fotitos se las había puesto, que en mi programa salía las tendencias, digamos, de los materiales. Bueno, se pueden fijar acá en el acero. China prácticamente consume el 50% de consumo, digamos, de acero. Plásticos también. China y el resto de Asia con Japón prácticamente están en el 50%. Los plásticos han disminuido un poco, digamos, por el hecho de que son biodegradables y todo eso. El cemento, bueno, China ya tiene prácticamente el 60%. Estos datos son del 2019, si no me equivoco, porque lo hice para la clase del 2020. ¿Cómo se mide el crecimiento de un país? Con el consumo de cemento, con el consumo de acero. ¿Está bien? Porque ambos elementos son para construir, o sea, casas, autos, maquinaria. Un país que no tiene un alto crecimiento no tiene que consumir ni de cemento ni de hierro. Y las curvas, bueno, acá como este es un PDF no se ven, pero las curvas siempre van para arriba. Siempre van para arriba. Todas las curvas, a medida que crece la población mundial, se necesitan más productos, de los cuales hace que los materiales siempre sean consumiéndose. Así que bueno, se quedan un ratito ahí. Yo voy a buscar la segunda clase. ¿Cómo puedo bajar esto? Estoy buscando la clase de la segunda unidad. Pantalla. Ustedes en este momento están viendo en sus pantallas la unidad 2. Sí, profe. Sí. Dale, entonces vamos con la unidad 2. La unidad 2 ya entra un poquito más en la materia y habla del tema de
Bueno, papá está dando clase. Bueno, pero papá está trabajando, hijito, anda para allá. No, bueno, pero después. Disculpen, chicos, estoy con mi bebé. Bueno, enlaces atómicos. Esto tiene que ver con un pequeño repaso de química general del año pasado y poco a poco nos vamos introduciendo en la parte, digamos, troncal de lo que es la materia. ¿Eh? Para hablar de enlaces, bueno, atómicos, como dice acá, vamos a hacer un repaso de lo que es el átomo. Toda la materia está compuesta de átomos. Comprender la estructura de los átomos es fundamental para comprender las propiedades de la materia. Básicamente, un átomo está formado, como ustedes ya saben, por neutrones que no tienen carga, protones que tienen carga positiva y electrones que tienen carga negativa. Los protones siempre están concentrados en el núcleo, en la parte central, y alrededor de ellos están los electrones. Generalmente, en estado fundamental o neutro, suele haber siempre la misma cantidad de protones y electrones. Eso nos da a nosotros como las definiciones que vamos a ver ahora. Número atómico, que esto a veces lo pregunto en un examen y a veces quedan ahí sorprendidos, entonces yo les digo que estudien siempre, por más que sea la primera o segunda unidad, es la cantidad de protones en cada átomo, por ende también la cantidad de electrones. Masa atómica, a diferencia del número atómico, es protones más neutrones. ¿Eh? Y suele darse en gramos por mol. Eso siempre está en las tablas. También la masa atómica suele darse en UMA, pero es muy poco usado. Si ustedes entran a Wikipedia van a ver que a medida que se descubría más el átomo, la masa atómica pasaba de ser distintas, digamos, definiciones, denominaciones. Pero básicamente a nosotros que nos interesa, que cuando hablemos de masa atómica, va a tomar la tabla periódica y busquemos que, por ejemplo, para el oxígeno es 16 gramos barra mol. Peso molecular es exactamente lo mismo, pero se suma todo, o sea, se suma la cantidad de átomos de hierro, en este caso que están viendo ustedes ahora, y la cantidad de átomos de oxígeno. Entonces, para saber el peso molecular, que está en la parte de plástico, toda esa parte siempre suele salir esta formulita. ¿Qué tienen que hacer? Tienen esta fórmula química y tienen que multiplicar. Chicos, hay alguien que está tocando la guitarra, si puede parar un ratito. Tienen este peso atómico del hierro, lo multiplican por 2, el peso atómico del oxígeno lo multiplican por 3 y tienen el peso molecular del óxido de hierro. Esto se lo tienen que saber de memoria. El carbono tiene 12, el nitrógeno 14, oxígeno 26, hidrógeno tiene 1 gramo por mol. Eso les ayuda a ustedes, cuando estaban dando el práctico, para hacer los ejercicios, digamos, de lo que es polímeros. Se mezcla un polímero con otro polímero y le pedía cuál era el polímero resultante, y bueno, se hacía con estas formulitas. También pregunté qué era isótopos y no me supieron decir. Ustedes cuando vayan a ver el isótopo tienen que ver cómo varía la cantidad de neutrones. A medida que aumenta el número de neutrones, el átomo se hace más inestable hasta llegar al punto en que es radioactivo. Es decir, que elimina, digamos, neutrones, ya sea por partículas alfa, partículas beta, a veces por rayos gamma. Bueno, depende del elemento, ¿no? Acá tienen la tabla periódica. Si se fijan, la cantidad de metales que hay es mucho mayor que no metales y que los gases nobles, ¿no? Entonces eso significa por qué nosotros estudiamos tanto los metales, y porque si uno se pone a fijarse, tiene mucho más metales que otros elementos. Bueno, los materiales están formados por 4 tipos de enlaces o combinaciones de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente todo lo que nos rodea tiene en esta clase de enlaces. El metálico, a veces tiene que ser puro metálico, enlace covalente y enlace iónico.
En el enlace iónico tienen enlaces de Van der Waals, que eso generalmente se observa mucho con los polímeros. Papi está trabajando esto. Bueno, pero anda solito porque papi ya va para allá. Ya va a jugar fútbol. Si escuchan a mi bebé, bueno, estoy solito, mi bebé y yo acá. Les pido disculpas. Bueno, vamos con el enlace metálico. El enlace metálico, ustedes ya saben, del año pasado, porque es un repaso de lo que vieron el año pasado, tienen una estructura que está con una compactación máxima, digamos. El núcleo se concentra en distintos puntos y se cree que los electrones hacen como un mar de electrones justamente que rodean a los núcleos. Hay que recordar que mientras más grande sea el número atómico, es decir, mientras más neutrones tengan, van a tener más protones, digo, mientras más protones tengan, van a tener más neutrones y a su vez van a tener más electrones. Y los electrones más alejados son fácilmente, digamos, liberados para que vayan en esta nube o en este mar de electrones. Esta estructura le da ciertas propiedades al enlace metálico, como que transmite la electricidad, transmite fácilmente el calor, y también, como los electrones no le pertenecen a un átomo en particular, sino son parte del todo, tienen una manera de deformarse mucho más que otros enlaces como el iónico o como el covalente. Acá hay algunas propiedades. Estas propiedades suelen ser, digamos, todas tienen que ver con este comportamiento del núcleo y del electrón. Tenemos que, ahí les dice que son electropositivos, es decir, que pueden liberarse, entregar un electrón. Aquellos que están compuestamente por uno o más metales, también pueden contener otros materiales como el carbono. Bueno, generalmente, yo dije que están compactos, pero siempre hay algún intersticio donde pueden entrar elementos mucho más pequeños. En el caso del acero, que es una aleación de hierro, que es un átomo bastante grande en tamaño, en radio atómico, y en medio de los átomos de hierro puede entrar un átomo de carbono que es mucho más pequeño. Esa particularidad de que el átomo de carbono entre en los intersticios del hierro le da particularidad de ser templable, de tener distintas propiedades cuando se le aplica el proceso de tratamiento térmico. Bueno, ahí lo que dije yo, cuando se viene el calor, cuando se viene la electricidad, su aspecto presenta un brillo. Ese brillo es decir, entra un fotón, es un fotón de luz, digamos, choca con la capa externa, digamos, de electrones, coincide en la longitud de onda, puede producir, digamos, que el fotón saque un electrón, y ese será el famoso circuito efecto fotoeléctrico que veíamos nosotros en certificados, creo. Pero bueno, hay cierta, lo que es mecánica cuántica, con ustedes, no sé si lo van a ver o no, no sé, pero gracias a Dios no lo vemos, ese comportamiento ambiguo que tiene una partícula, y también de comportarse, aparte de como partícula, comportarse como onda. ¿Está bien? Después, temperaturalmente suelen ser sólidos, eso es ambiguo porque ¿cómo se llama? El mercurio es líquido, pero creo que es el único, pero bueno. Son maleables y dúctiles, y ya vimos, cuando veamos un poco más la estructura de los metales, van a ver que el oro, la plata y el cobre son maleables porque tienen un tipo particular de compactación. A diferencia, por ejemplo, del magnesio o del vanadio, que son más quebradizos. Hay una razón, sí, que tienen distintas formas de compactación, como les decía. ¿Cuáles son las propiedades de los metales? Y bueno, tienen muchísimas, peso específico, temperatura, calor latente, calor de dilatación, contracción, divisibilidad. Son varias, y las que yo elegí como para
para hablar, no para hablarlo de todo, pero por lo menos para hablar, fueron estas tres. Bueno, ahí sigue bastante. Bueno, estas tienen que ver más con propiedades tecnológicas, ¿no? ¿Qué es la conductividad eléctrica? Cuando nosotros tenemos un potencial que es como una pila, tiene la capacidad de hacer pasar los electrones de un punto a otro, y bueno, ahí prende la luz, digamos. Conductividad eléctrica era, esto lo van a ver en electrotecnia, siempre tienen que acordarse de esto, PIR, que es el voltaje, la intensidad y la resistencia. En cuanto a la resistencia, van a ver lo que es la conductividad, que está multiplicada por la longitud y por el área. O sea, son propiedades que tienen que ver con los metales, sí, que tienen que ver con los materiales, sí. Así que por eso la estamos viendo. ¿Qué es conductividad eléctrica? Es la medida de la capacidad del material para dejar pasar la corriente eléctrica a través de él. Yo hice esa pregunta a un chico que rindió la vez pasada y ahí me di cuenta que la primera unidad y la segunda y la tercera no la había leído. Pero bueno, es como para saber si estudian todo o no. Contarles, creo que tienen física o se van a cambiar de bebé. Acá van a ver la plata, el cobre, el oro, tienen cierta conductividad. Yo hace rato les decía, por ejemplo, que el oro, partículas muy finas de oro, se le ponía un polímero y en el cual ese polímero iba en medio de dos vidrios que así formaban la ventana, digamos, de los aviones de gran porte, ¿no? ¿Para qué ponían oro? Justamente para transmitir la electricidad y provocar este efecto de calentamiento en el polímero. El polímero se calentaba y se desempañaba. La conductividad es mucho más amplia de la plata. Yo les hablo de conductividad y eléctrica y dicen, oh, qué aburrido el profe, estamos hablando de materiales y me sale con conductividad eléctrica. Bueno, ustedes tienen que averiguar cuán duro es una aleación de aluminio. Uno puede hacer una prueba de tracción, que ya van a ver ustedes que es una prueba de tracción, que es una prueba mecánica, o pueden hacer por conductividad eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden inducir, pensar o determinar una propiedad mecánica midiendo la conductividad eléctrica. ¿Bien? Para eso sirve, digamos, lo que yo les estoy dando ahora. Si ustedes tienen cierta relación entre la propiedad mecánica de la dureza o de la tensión o lo que fuese, y la misma variación con la conductividad. Es decir, varía esta propiedad mecánica, pero también varía la conductividad. ¿Qué es más fácil tomarla? Y más fácil es tomar la conductividad eléctrica. Bueno, cuando vemos conductividad térmica, que viene muy relacionada con la conductividad eléctrica también. Esto lo voy a pasar rápido. Dice, la conductividad térmica es una propiedad física de los materiales que mide la capacidad de conducción de calor. El otro es la conducción de electricidad. Esta ley la dejo para que la lean ustedes. Y ven, la conductividad térmica es bastante similar a la conductividad eléctrica. Bueno, hay un ejercicio de coeficiente de dilatación, creo que está en la guía, tienen que usar esta formulita. De cualquier manera, no se asusten porque la guía la resolvemos entre todos, digamos, ¿no? ¿Para qué me sirve a mí un coeficiente de dilatación térmica? Y a mí me sirve para saber si yo pongo dos metales distintos con diferentes dilataciones, a medida que aumenta el calor uno se dilata más que el otro y esto provoca que se vaya girando, por decirlo así. Con eso yo puedo medir la temperatura. Y ustedes dirán qué tiene que ver con nosotros que vemos materiales. Y bueno, para medir la temperatura en un horno de tratamiento térmico, tenemos que saber los distintos elementos para medir la temperatura. ¿Está bien? Y esta termocupla, que básicamente cuando se sueldan un níquel, por ejemplo, que tiene mucha temperatura con plata,
que tienen distintas conductividades, la plata se va a dilatar más y el níquel se va a dilatar menos, y con eso yo puedo determinar o medir con mucha exactitud la temperatura que está sometido a esa termocupla. ¿Qué otra cosa más viene acá? Bueno, tiene el coeficiente de dilatación térmica. ¿Qué es la permeabilidad magnética? Esto más que nada era para la parte esta de ensayos no destructivos, por todo estaba dando la práctica de ensayos no destructivos. Había elementos que nosotros necesitábamos medir si tenía grietas o no. Entonces, para eso sirven los ensayos no destructivos, es decir, para saber si algo está roto sin romperlo. ¿Está bien? Entonces, esto ustedes están viendo acá, es una bobina, es decir, un hilo de cobre, por decirlo así, que forma como una espiral y sale. Entonces, al entrar la energía eléctrica, como esto está en forma circular, genera inmediatamente un campo magnético interno. Siempre el campo eléctrico está ligado con un campo magnético. La permeabilidad a mí me permite, digamos, generar a través de este campo magnético un campo eléctrico. A ver, se lo repito lentamente así lo entiendo. Un campo magnético, un campo eléctrico, que ustedes están viendo acá, la I, yo ingreso la corriente por esta bobina, por este bobinado, genera un campo eléctrico que a su vez genera un campo magnético. Este campo magnético generado, si yo lo acerco a un metal, va a generar un campo eléctrico nuevamente, llamado como corriente de Foucault. Ya lo van a ver ustedes en física. A mí el profe de física del práctico me dijo que sí se da esto, así que lo van a ver. Pero por ahora yo les quisiera decir que el campo magnético a mí me sirve para determinar ciertas variaciones en un metal, y estas variaciones van a estar determinadas por si tienen grietas o no. ¿Por qué es importante saber si un material tiene grietas? Es bueno para saber si va a tener suficiente capacidad para resistir cargas. Si la grieta es grande, obviamente que no, una carga que yo le aplique cuando tengo una grieta grande se va a romper. Lo que ustedes están viendo acá, que es la inductancia, es la suma de estos dos. ¿Saben? Se vienen acá, ven la inductancia ahí y esto acá. ¿Saben? La misma formita la ven acá. ¿Saben? Esto tiene un mayor campo magnético, es decir, una B, porque esto que están viendo ustedes acá, que yo estoy indicando con el cursor, es hierro, que es un material ferromagnético, lo que hace es aumentar ese campo magnético. Por eso esto es mucho más elevado. En cambio, este que está vacío tiene un campo magnético débil comparado con este que tiene un núcleo. Por eso que los capacitadores siempre tienen un núcleo ferroso. Bueno, esto yo lo tomaba en el práctico, pero como ahora estamos en el teórico, yo simplemente se los presento. ¿Qué es inductancia? ¿Qué es campo magnético? ¿Qué es magnetización? ¿Qué es permeabilidad? ¿Qué es un material ferromagnético? ¿Qué es un material ferrimagnético? Paramagnético y diamagnético. Bueno, ahora vamos a pasar al enlace covalente. El enlace covalente, como ustedes ya saben, el típico es cuando se juntan dos átomos del mismo elemento, por ejemplo, carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno. Casi todos los gases, por ejemplo, suelen ser enlace covalente. El enlace covalente, a diferencia del anterior, el enlace metálico, es que en el covalente los átomos se comparten entre dos núcleos. En el eléctrico no, en el eléctrico el electrón andaba divagando por todo el material. Al compartir los electrones entre dos núcleos, suele darse lo que se llama en química, es una hibridización. Es decir, para bajar la energía, digamos, del enlace, para que sea más estable, los átomos van a tomar distintas posiciones en las cuales su energía de enlace va a ser menor.
Entonces, esto hace que tengan cierta direccionalidad, o sea, ocupan puntos en el espacio, formando ángulos entre sí, y esto forma que cuando en el caso del diamante, por ejemplo, con el enlace covalente, uno le pega un golpe y se parte en una cara, no en cualquier lugar, sino se va partiendo en cara. Es decir, el enlace covalente, la máxima característica que tiene direccionalidad, es decir, los átomos están ubicados de una manera en que la energía total sea menor. En el enlace metálico, lo importante era la conductividad eléctrica, la conductividad térmica y también el magnetismo, porque los únicos que tienen este magnetismo son el hierro, el cobalto y el níquel. Pero fundamentalmente era que conducían electricidad y calor. Lo del magnetismo estaba muy reducido de esos tres elementos. En el caso del enlace covalente, como no vamos a ver gases, el ejemplo más claro es el diamante que ustedes están viendo ahora, la estructura del diamante. Bueno, ¿qué más podemos decir? Se comparten los electrones, como ustedes están viendo ahí, acá tienen una estructura típica de la direccionalidad tetraédrica. Acá lo mismo cuando sucede con el dióxido de silicio. Acá esto está bueno. El silicio forma un cuarzo y vidrio. Ambos son de dióxido de silicio, o sea, el mismo elemento, el mismo material, pero el cuarzo suele ser muy opaco, no es capaz de pasar la luz, y el vidrio sí. ¿Qué es lo que cambia entre ambos? Es la estructura. El cuarzo está ubicado en ciertas posiciones tridimensionales que ya se conocen, y el vidrio ocupa cualquier lugar. Acá el cuarzo cristalino, ya que tiene el vidrio. ¿Cuáles son las propiedades? Obviamente, si dejan pasar la luz, tienen propiedades ópticas. Esta es la ley de Snell, cómo se impacta. Esto es importante cuando uno ve los ensayos no destructivos, y este tipo de comportamiento de la luz que refleja y parte también se consume, se da con los sonidos. Entonces, cuando en la materia ustedes vean ultrasonidos, en un ensayo no destructivo, es exactamente el mismo comportamiento. Así como la luz rebota en un espejo, el sonido a veces rebota en una pared y vuelve, pero parte de ese sonido queda atrapado en la pared la pared, digamos, ¿no? Esto es un rayo de luz, pega y rebota, parte de la luz es absorbida y tiene el mismo comportamiento del sonido. Tiene el sonido, choca, rebota y parte del sonido que hace rebota. Esto estaba dirigido para cuando ustedes estudien el ensayo no destructivo en la parte de ultrasonido. Esto también, exactamente lo mismo. ¿Qué es un flujo luminoso? ¿Qué es un flujo radiante? Ustedes cuando vayan a comprar van a ver que tiene tantos lumen, que no tiene tantos lumen. La luz es exactamente lo mismo. Cuando nosotros veamos tintas penetrantes, tenemos que manejar estos términos. Tintas penetrantes, ¿por qué digo? Porque una tinta, por lo menos de uso aeronáutico, tiene que ver con la luz negra. Entonces está bien, hay cierta intensidad de luz negra, pero el ojo humano no la puede observar. No la observa, porque no la ve, porque está fuera del espectro visible del ojo humano. Pero esta luz, cuando llega a la tinta penetrante y rebota, lo que nosotros estamos viendo no es la luz negra, sino el rebote de la luz que ha cambiado su longitud de onda y que ahora sí ya entra en el campo visible del ojo humano. Bueno, no sé si me expliqué bien, pero si tienen dudas me dicen que lo explique mejor. Otra de las propiedades que tienen que ver también, ya sea con los metales y con los cerámicos, es la dureza. Ustedes acá están viendo una herramienta que está arrancando viruta o arrancando material. En definitiva, está mecanizando otro metal. La plaquita, como se dice, está mecanizando una barra. Acá, por ejemplo, ustedes tienen vidrio. Si esto es cuarzo, el cuarzo tiene la propiedad de rayar el vidrio y viceversa no sucede.
Otra que tiene que ver con estas propiedades, tiene que ver con la dureza, la conductividad térmica y la corrosión. ¿Están todas interrelacionadas? Sí, todas relacionadas. Yo les dije que en la fábrica a veces es preferible medir la conductividad térmica, y midiendo la conductividad térmica podemos inducir la dureza. ¿Sí? Y también les quiero decir que mientras más dura sea una pieza, es mucho más fácilmente afectada por la corrosión. Entonces, a medida que vamos avanzando en la materia, empezamos a conocer algunas propiedades y cómo se relacionan entre sí. ¿Cómo se relacionan entre sí? Y bueno, con la estructura atómica. Bueno, pasamos al enlace iónico. El más común de todos es la sal de mesa, creo que sodio con cloruro con sodio. ¿Cuál es la importancia de esto? De los cationes y de los aniones. Cationes con el positivo y aniones con el negativo. Esto es importante cuando en este tipo de enlaces siempre tengo que tener neutralidad eléctrica. No voy a tener un mol de aniones. ¿Está bien? Siempre está separada la parte eléctrica. O sea, si hay tantas cargas positivas, voy a tener tantas cargas negativas. Son enlaces muy fuertes, sí, dependen de la naturaleza de los iones, son muy fuertes. Otra de las propiedades que se ve en el enlace iónico es que son solubles en agua. Ya vamos a ver un poquito más en la gráfica de adelante porque es importante esto de que son solubles en agua, porque están formados por iones y el agua es polar, entonces tiene esa propiedad de disolver. No siempre disuelve, pero generalmente lo disuelve. Ustedes van a ver esta propiedad que yo decía que disolvían. Entonces, por ejemplo, lo que es toda la parte de cromado, ustedes vieron el paragolpe de un auto, de una moto, lo que fuese, están cromados. Bueno, antes de que el metal este se deposite en este paragolpe o en esta pieza que está cromada, esto era esto de acá, era una sal, ¿ven? Era anhidrido crómico, que con un procesamiento haciendo ingeniería de materiales se transforma en esto de acá. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace poniendo la sal acá, haciendo pasar corriente, y el proceso se llama deposición de cromo duro, por ejemplo, en este caso, en esta gráfica, ¿no? Lo que se conoce generalmente como electrólisis. Que el electrólisis hace pasar corriente a través de un baño de sal, las cuales algunos iones van a depositarse sobre un metal y los otros en el otro metal. O puede ser que uno se disuelva y mientras uno se deposita. Y tengo esta parte de acá. Esto tiene que ver con ingeniería, es decir, cómo se procesan los materiales, cómo se obtiene un cromado. Y bueno, con el electrón. Variables de la electrodeposición. Y bueno, cuando ustedes vean un proceso que es simple, por lo menos tienen que saber qué es concentración, la cantidad de gramos por litro, qué voltaje le vas a aplicar, qué intensidad es el amperaje, cuál es la superficie, bueno, qué superficie, cómo se puede medir una superficie de un cilindro, de una curva, a qué temperatura, la acidez, aditivos químicos. Bueno, todas esas cosas uno tendría que tenerlas en cuenta. Hace rato yo les hablaba de conductividad, no sé si se acuerdan. Bueno, ahora les hablo de conductividad, pero en este caso no de un metal como puede ser este cable de acá, sino la conductividad de un baño de sal. El enlace mixto, bueno, tiene una mezcla de todos los enlaces anteriores. Yo me quería detener en el segundo, que es el enlace metálico covalente. No sé si hace rato yo les hablaba de tungsteno, de cobalto, y dos metales que son relativamente pesados, digamos, porque tienen un peso atómico elevado. Yo les decía que a medida que yo tengo más protones, tengo a su vez más neutrones y a su vez más electrones. Los electrones más alejados se ven poco favorecidos por la atracción negativa y positiva porque están alejados. Entonces estos electrones entran en una especie de enlace covalente que si se comparten con otro, no entran en el mar de electrones, sino que de alguna manera comparten estos electrones.
¿Qué quiero decir con esto? Que el enlace metálico en estos elementos de gran peso atómico tienen un porcentaje de enlace covalente, lo que hace que estos metales sean mucho más duros de lo que puede ser un metal común, digamos, ¿no? Entonces, la adición de este porcentaje de enlace covalente hace que el enlace metálico sea mucho más fuerte. El enlace iónico también se da cuando nosotros tenemos metales con distintos metales, siempre metales, con distintos... este es iónico covalente. Este generalmente es casi todos los cerámicos. Todos los cerámicos tienen cierta composición de elementos que van a tener enlace covalente y enlace iónico. El que yo me estaba refiriendo hace un ratito era el iónico metálico. Cuando tengo una aleación, y esta aleación, ambos elementos que forman la aleación de metales tienen distintas maneras de desprenderse de un átomo, o sea, son más electropositivos, el otro más electronegativo, y hay cierto porcentaje de enlace iónico. Y estos son rarísimos, pero sí, que tengan enlace covalente, enlace metálico. Después tenemos los que yo les pensaba las fuerzas intermoleculares, que eran los enlaces van der Waals. Los enlaces van der Waals no tienen que ver con la atracción del núcleo-electrón, o de núcleo y electrón, no tienen que ver más con la superficie. Acá, entonces, cuando hablamos de superficie, entra el fenómeno de la tensión superficial, que es una propiedad que se analiza y a nosotros nos sirve como para saber esto de la tensión superficial, de por qué algunos elementos son más fundibles que otros. La tensión superficial siempre está en los líquidos, ¿está bien? Entonces, imagínense que un metal como el mercurio, que es líquido, tiene una elevada tensión superficial porque puede formar gotas grandes, y una gota de agua tiene menos tensión superficial y por lo tanto forma una gota de menor tamaño. ¿Por qué es importante saber esto, esta variable? Porque cuando yo voy a fundir un metal dentro de un molde para que el metal líquido después se transforme en sólido y adopte la forma del molde, sepamos por qué este metal es mejor que aquel otro. Bueno, chicos, yo por ahí no escucho que ustedes me hagan preguntas, yo avanzo. ¿Saben? La unidad de esta de los átomos que van a formar un enlace, cuando yo acerco, hay una chica que va a entrar, a la hora, no sé, casi una hora, que empezamos una clase de inglés. Bueno, ¿cómo se ve esta curva? Que esta curva quiero que la analicen, pero después hago preguntas acá. Esta curva tiene que ver, como ustedes ven ahí, la energía que tiene esto. Y si yo derivo la energía, me da la fuerza. Entonces yo tengo energía de unión y después tengo fuerza de unión. Siempre dos átomos se unen para dar como resultado que la unión hace que tengan menos energía que estando separados. Entonces cuando yo tengo el mínimo punto de energía, yo hago la derivada y a mí me da cero, es decir, que las fuerzas entre sí están en equilibrio. Acá yo les puse cómo son las energías de unión. Y varían mucho. No hay una regla generalizada, pero podemos ver que la de Van der Waals, que de los polímeros, es muy baja, pero los metales es la que sigue. Y estos dos que están acá, iónicos covalentes, son los que forman cerámicos y están muy por arriba de los otros dos. Esto se le puse porque ustedes van a ver que esta pendiente es exactamente, me da idea de la fuerza intermolecular de ambos. Y yo cuando veo esa fuerza intermolecular, por decirlo así, cuando yo quiero relacionar el comportamiento atómico con las propiedades que uno observa, digamos, en la vida cotidiana, o con un ensayo mecánico. Y bueno, si yo tengo esta curva que ustedes ven acá, después esta curva a mí mecánicamente se llama el módulo de Young, cuando yo tengo un ensayo de tracción. Y esto es un ejercicio que usted va a ver, que es por qué un metal que tiene profundamente una energía más estable que otro que tiene menos, porque uno tiene menos coeficiente de dilatación y porque el otro tiene más coeficiente de dilatación.
Bueno, y acá son algunas preguntitas que yo se las voy a dejar a ustedes cuando deje el PowerPoint para que ustedes las resuelvan. De cualquier manera, estas preguntas están dadas en la guía. Esta misma pregunta está representada con la guía. Bueno, esta también. A lo mejor este año esta la saco, porque las chicas tuvieron mucha dificultad el año pasado, entonces prefiero sacarla. Pero bueno, hoy no la saco. Ya estamos en hora. Estas preguntitas que son fáciles las pueden ir haciendo. Bueno, gente, los voy a dejar. Gracias por tenerme paciencia. Ha sido un día un poco difícil. Sí. Hola. Tengo una consulta. ¿Sí me escuchan? Sí, pero hablo un poquito más fuerte. Hola. Profe, disculpe. ¿Sí, ahí me escuchan? Sí. Profe, le quería consultar. ¿La clase de hoy se tiene que complementar con la clase del 2 de 1? No, la vez pasada solamente le di la 1 y ahora sin querer les di a ustedes la 2. Pero no, trato de dar clases por ahí separado, mezclando un poco los temas. De cualquier manera, hay muchos ejercicios para resolver y hay muchas clases y consultas, se van a ver clases para repasar. No es que la vemos una sola vez y no vemos nunca más nada, ¿sí? Yo estoy constantemente repasando durante el año.